Escucha, si estás viendo este vídeo, ya sabes que Kobe se pasaba horas y horas y horas entrenando cada día y eso le hizo ser uno de los mejores jugadores de la historia y probablemente el jugador más recordado de la historia junto a LeBron James y Michael Jordan como mucho. Pero de lo que nunca se habla es de cómo entrenaba, de todo lo que hacía para mejorar su juego. Y no solo Kobe, sino todos los grandes jugadores. Siempre se habla de los entrenamientos en la pista, pero además de que no se habla de cómo se hacen esos entrenamientos en la pista, con el tiempo me he dado cuenta de que eso es solo una pequeña parte del entrenamiento. Tú no tienes todo un equipo de entrenadores personales a tu alrededor, como los jugadores de la NBA, que te dicen todo lo que tienes que hacer a cada momento del día para cada día mejorar tu juego y cada vez ser más bueno. Así que en este vídeo te voy a explicar parte por parte todo lo que tienes que hacer cada día para entrenar como los mejores del mundo y de verdad cambiar tu juego por completo, ya que como seguramente ya te has dado cuenta, ir a la pista y jugar un poco a básquet cada día no es suficiente. Igualmente empezaremos por el entrenamiento en pista, ya que sé que seguramente es lo que más te importa y a lo que más tiempo dedicas cada día. Y sí, esto es importantísimo, probablemente la parte más importante, pero no la única. Igualmente tienes que saber cómo hacerla, tienes que saber cómo entrenar, no basta con ir a la pista y hacer ejercicios random o jugar un rato aleatoriamente sin tener una planificación adecuada. Para entrenar bien tienes que seguir dos normas. Lo primero es tener una planificación diseñada al detalle para mejorar tu juego lo máximo. Y lo segundo es entrenar a ritmo de partido. Los jugadores de la NBA siguen un método llamado SWOT, S-W-O-T, para planificar sus entrenamientos, planificarlos de la manera perfecta para que los haga mejorar todo lo posible según lo que su juego necesita en ese momento. En cuanto al ritmo de partido, es sencillo de entender pero luego difícil de aplicar. Y tendrás que esforzarte para aplicar esto en cada entrenamiento si quieres entrenar bien. Tienes que hacer que cada repetición de cada ejercicio que hagas sea lo más parecido a un partido real. Para eso tienes que hacerlo a una intensidad realista y con un contexto realista. Es decir, casi nunca verás a Stephen entrenando, tirando tiros de tres, triples, en estático, sin moverse en ningún momento y a poco ritmo, relajado, simplemente tirando un poco y tirando tiro tras otro en el mismo punto. No, cada vez que ves a Stephen entrenar el tiro, se mueve de un sitio a otro a mucha intensidad, se para de repente, hace step backs, hace todo tipo de movimientos que en el partido necesita hacer. Stephen nunca tiene tiros solo, relajados, quietos, porque nunca lo dejan solo, por lo tanto nunca entrena ese tipo de tiros. Él lo que hace es entrenar esto, coger bloqueos, moverse sin balón a muchísima intensidad, hacer step backs, lo que sea, todo lo que necesita hacer en un partido. Y sus entrenamientos pues son así realistas. El IQ, tu inteligencia en el baloncesto, es una de las partes más importantes. Kobe se pasaba horas al día mirando partidos suyos y de otros jugadores para saber qué es lo que él y otros jugadores hacían bien y mal, cómo lo hacían, por qué y cómo mejorar eso en su juego. Si no entiendes el juego es muy difícil que luego juegues bien y los mejores del mundo siempre son jugadores inteligentísimos. Por ejemplo, Jokic o Luka Doncic no son jugadores físicamente impresionantes, son grandes pero no son LeBron James, por ejemplo, o Anthony Edwards, que son portentos físicos, atletas impresionantes. Igualmente son los mejores del mundo porque son los más inteligentes en la pista y saben en todo momento cómo conseguir ventaja. Pero bien, ¿cómo mejoras esto en tu juego? ¿Cómo estudias el juego? Hay tres principales métodos. El primero es ver partidos en general. El simple hábito de cada día ver baloncesto profesional del más alto nivel te hará mejorar muchísimo. Se nota mucho cuando un jugador de categorías no profesionales ve mucho baloncesto y cuando no. Los jugadores que ven mucho baloncesto tienen una mente mucho más rápida porque están acostumbrados a ver baloncesto y entonces son mucho más inteligentes, saben qué hacer, cuándo y cómo. Luego está el siguiente nivel de esto, que es estudiar el juego activamente. Esto es lo que hacía Kobe. No simplemente ver un partido, sino que además estar viendo el partido durante 6 horas porque estás analizando cada detalle lo más concretamente posible, estás viendo cómo un jugador hace un cierto movimiento que quieres aprender, por qué lo hace, cuándo lo hace, y todo tipo de detalles súper pequeño. Como decía Kobe, el detalle es súper importante. Incluso tenía un programa en ESPN, que a lo mejor has visto alguna vez por YouTube, que se llamaba así, Detail. En este programa Kobe analizaba partidos, y esto te puede servir mucho para ver cómo lo hace él, y bueno, partidos, analizaba como pequeñas partes de partidos, pequeñas jugadas de diferentes jugadores, y te iba explicando el juego a través de su visión. Esto probablemente será muy beneficioso y te ayudará mucho a aprender a hacer esto. Y con esto llegamos al tercer punto de estudiar el juego, que es ver vídeos, como por ejemplo los que subo yo a mi canal, o como de los que te estoy hablando que
que hay en internet de Kobe, de este programa de ESPN, en el que en este vídeo te estén explicando a alguien que sepa mucho más que tú de baloncesto el detalle más pequeño de jugadas, de análisis de jugadores, etcétera, etcétera. El baloncesto es un deporte muy físico. O te conviertes en una auténtica bestia físicamente o va a ser muy difícil competir al más alto nivel. Cuando tú ves a un jugador en la NBA que parece que no sea tan potente físicamente, luego, si lo vieses jugar en persona, te quedarías flipando. Esto es porque los mejores de los mejores de los mejores son una puta locura. Entonces, en comparación, los que no son tan locura no parecen tan increíbles en este aspecto y en todos, también en la técnica. Pero luego, cuando tú ves el mínimo nivel de cualquier cosa en el baloncesto, en la NBA, pero por ejemplo, físico, ya es altísimo. Cualquier jugador que tú veas que parece que está más flaco que los demás, luego en persona está mucho más fuerte de lo que parece. El que salta menos que los demás, salta muchísimo más que tú. Y así con todo. Por eso, para llegar al alto nivel del baloncesto, tienes que subir tu nivel físico, tu preparación física, muchísimo más de lo que parece cuando ves un partido. La preparación física tiene tres principales partes. La primera es la más obvia y es el entrenamiento. Entrenar en el gimnasio tu preparación física. La segunda parte es la recuperación. Cuando tú entrenas, por ejemplo, para mejorar tu masa muscular, no mejoras el músculo en el entreno. En el entreno das la señal al cuerpo de que crezca el músculo, pero luego necesitas recuperarte a través del descanso, sobre todo a través del sueño, de dormir, y ahí es cuando el músculo, después de dañarse en el entrenamiento, mejora, se recupera y se recupera un poquito más fuerte y entonces crece. Y al hacer esto día tras día durante unos meses, entonces es cuando ves un cambio notable en tu musculatura. Un buen entrenamiento no sirve absolutamente de nada, y lo digo de verdad, sin una buena recuperación. Tienes que tener en cuenta esto y darle mucha importancia. Y por último tenemos la nutrición, que es parte de la recuperación, pero es una parte tan importante que merece un apartado en sí. Para tener una buena recuperación y que tu cuerpo esté siempre en un buen estado de energía y sin lesionarte y que se recupere bien después de entrenar, tienes que tener en cuenta la nutrición. Tienes que tener una gran nutrición. Sobre todos estos apartados tengo vídeos en mi canal que los puedes buscar, donde aprenderás lo más importante para hacer esto bien. Mi mayor desventaja en el baloncesto siempre ha sido esto, la confianza. Durante años he visto cómo, pudiendo ser el mejor o de los mejores de mi equipo, jugaba los partidos a un nivel muchísimo más bajo del que podía por falta de seguridad en mí mismo. Y aunque en la mayoría de equipos en los que he estado sí que he sido de los mejores de mi equipo, por otras partes de mi juego que no se veían tan afectadas por la confianza, como puede ser la defensa, la organización y, por ejemplo, la inteligencia y muchas cosas, sobre todo en la anotación, sí que tenía un gran impacto esto, ya que en muchos partidos me tiraba 3 o 4 tiros, pudiéndome tirar el que más en mi equipo o de los que más, por no tener confianza en mí mismo. Por lo que sea, siempre me ha costado esto y siempre me ha lastrado muchísimo. Y esto no solo me frustraba muchísimo, sino que me hacía jugar menos minutos en algunos equipos de los que podría haber jugado, me hacía jugar muchísimo peor, ya que si no soy agresivo en ataque, luego, por ejemplo, en lo que mejor soy, que es organizando, también me cuesta más porque no genero tanto caos en la defensa, y esto es por decirte algo, pero en general mi juego se veía muy afectado por esto, por mi preparación mental. Mi experiencia en el baloncesto ha sido muchos años mucho peor de lo que podría haber sido por culpa de no trabajar lo suficiente en esta parte de mi juego. Y es algo importantísimo y que a muchos jugadores les lastra su juego y su carrera en general por no darle la importancia que deberíamos. Los jugadores que ves en la NBA que son tan buenos, principalmente son tan buenos porque tienen esto súper desarrollado, ya sea porque tienen la suerte que genéticamente, de nacimiento o por la experiencia que han tenido desde pequeños, ya tienen confianza en sí mismos, una confianza enorme, o porque han trabajado muchísimo en esto, tienen una gran confianza en su juego y nada puede hacer que dejen de tener esta confianza, nada les baja la confianza ni un 1%. Y esto es la gran diferencia entre los jugadores de la NBA que ves dominar y los jugadores que ni siquiera son profesionales. La gran diferencia entre los jugadores normales que no se ganan la vida de esto y los que sí que lo hacen es esto, la mente. Por suerte existen herramientas que puedes usar para mejorar tu preparación mental y que la confianza no sea algo que lastra tu juego, sino que lo potencia, ya que si te conviertes en un jugador con mucha confianza en ti mismo y con una gran preparación mental, no solo vas a dejar de lastrar tu juego, sino que en muchos partidos vas a jugar mucho mejor de lo que deberías por tu nivel de habilidad y físico,
por tener esta gran confianza en ti mismo. La primera herramienta que te recomiendo usar es la visualización. La visualización significa cerrar tus ojos e imaginarte jugando como quieres jugar. Esto al principio tendrás que aprender a hacerlo y cada vez te irás haciendo mejor en ello. No simplemente es algo que lo haces y ya está, sino que tienes que aprender a hacerlo bien, porque no es algo que nos hayan enseñado desde pequeños a hacer y que se acostumbre a hacer, pero es algo muy, muy, muy poderoso. El truco está en que tu mente no diferencia bien entre algo que te imaginas o algo que es real. Por eso, si te imaginas algo que te dé mucho miedo, aunque no pases el mismo miedo que si te pasase de verdad, sentirás miedo o cualquier otro tipo de emoción, lo mismo. Esto nos demuestra que la mente no acaba de distinguir del todo lo real de lo falso. Obviamente no al mismo porcentaje, no al mismo nivel, pero un nivel parecido. Entonces podemos hacer pensar a nuestra mente que estamos jugando a un gran nivel en muchos partidos y que así vayamos ganando confianza en nosotros mismos, ya que la confianza no es más que eso, la costumbre de hacer algo bien. Cuando tú tienes confianza en algo es porque estás acostumbrado a que cuando haces eso te sale bien. Por esto, simplemente tener el hábito de visualizar durante 10 minutos cómo te gustaría jugar en los partidos, visualizarte en un partido lo más realista que puedas, el sonido, los movimientos de los jugadores, el tacto, todo lo que puedas hacerlo lo más realista posible de cómo es un partido de verdad y verte a ti mismo jugando bien. Hacer esto durante 10 minutos al día, por ejemplo, hará que poco a poco vayas ganando confianza y te ayude muchísimo a ganar confianza por esto, por ir acostumbrando a tu mente a que puedes jugar bien en los partidos. Luego, lo que te recomiendo también hacer es escuchar muchos podcasts de jugadores en los que pues te inspiren y que tú creas que son jugadores con mucha confianza en ellos mismos. ¿Por qué? Cuando tú escuchas mucho a alguien y su forma pues de pensar, simplemente escuchándole hablar, esta forma de pensar suya, estos procesos mentales, se te van pegando y puedes llegar a tener creencias, que son básicamente lo que hace que pues, tengas una forma de pensar u otra, que realmente no deberías tener por tu realidad, pero porque se te enganchan de las personas a las que más escuchas. Cuando tú tienes a alguien cercano, como puede ser tus padres, pues la forma de pensar que ellos tienen se te va pegando desde pequeño. Esto es cuando es más potente, cuando eres pequeño, pero pasa toda la vida. Y por eso, pues en muchas cosas pensarás y tendrás una forma de ser muy parecida a la de tus padres. Pues bien, puedes hacer esto, de nuevo, no tan potentemente, no de una forma tan potente, pero sí puedes hacerlo a lo mejor a un 50% o 60%, que ya es mucho artificialmente, simplemente con la costumbre de escuchar cada día a la gente a la que quieres parecerte. Yo, por ejemplo, aunque no en el baloncesto, sí que he experimentado esto en primera persona a un nivel muy alto en el tema del emprendimiento. Como muchos ya sabréis, tengo una empresa y he logrado cosas a día de hoy y lograré cosas de aquí a un tiempo que serían casi impensables para alguien de la clase social y del contexto en el que yo vengo, y pues siempre he tenido la confianza y la tranquilidad de que iba a lograr estas cosas, cuando realmente no tenía mucho sentido. Y esto creo que ha sido en gran parte gracias a escuchar muchísimo a gente que está donde quiere estar hablar. Y entonces su forma de pensar y sus pensamientos, sus creencias, súper importante, se me van pegando. Es como que si tuviese a un amigo al lado que todo el día me estuviese hablando de una forma, pues poco a poco me voy pareciendo más a él en la forma de pensar. Pues yo, sin querer y ya ahora más queriendo, pero al principio sin tener en cuenta que iba a pasar esto, he hecho esto artificialmente. Lo mismo puedes hacer tú con el baloncesto. Si tú escuchas mucho a jugadores cada día y vas aprendiendo su forma de pensar, simplemente de escucharlos, cómo piensan, lo que dicen, irás aprendiendo sin tener que hacer esfuerzo tú, sino tu cerebro automáticamente lo hará, cómo piensan estos jugadores, y su confianza en ellos mismos se te irá enganchando. Lo mismo puedes hacer con la lectura, y así llegamos a la tercera herramienta, que son los libros. Igual que te he explicado con los podcasts, si tú te lees un libro de alguien, por ejemplo una autobiografía, o de alguien hablando de alguien, pero sobre todo pues eso, una autobiografía, se te irá pegando sus formas de pensar, por lo menos las podrás entender mejor. Y así poco a poco, igual que te he explicado con los podcasts, que es simplemente una forma de hacerlo a través de la escucha, de la voz, esto es lo mismo a través de la lectura. Y además un libro muchas veces pues es mucho más largo y está muchísimo más trabajado y más curado que un podcast, que es más pues más casual y en un momento así sin tener todo un proceso como igual que tiene un libro, y es durante una hora o dos. Un podcast, un libro, realmente si tú lo pasas a esa voz serían muchas más horas, por lo que leer libros de gente que admiras, como por ejemplo pues la biografía de Michael Jordan o de quien sea, te puede ayudar mucho a entender cómo ellos pensaban, ya que esta forma de pensar
se te vaya adaptando y se te vaya transformando en tu cabeza y se te parezca un poco más. Luego está otra forma de leer, que es los libros que hablan de este tema, de la preparación mental. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Psicocibernética, que habla de este tema y da muchísimas herramientas, muchísimos recursos para mejorar tu confianza en ti mismo, y que te recomiendo muchísimo si esto es algo que te pasa a ti. Y por último, la última herramienta es la meditación. La meditación es algo que se puso de moda durante los últimos años y que tiene un poco de estigma porque, pues eso, se puso de moda y es como que todo el mundo ahora medita y habla de la meditación. Para el baloncesto te puede ayudar mucho por una simple razón. La meditación es la práctica, el entreno de tu concentración. Entonces, si te haces bueno en concentrarte, simplemente en el partido podrás entrar más fácilmente en lo que se llama el flow state o algo parecido, aunque no sea el máximo nivel, sino serás más bueno en estar concentrado y no pensando en pensamientos que te pongan nervioso y que te quiten de jugar bien. Como por ejemplo, pues cuando vas a tirar un tiro, que te lo pienses 2 veces porque piensas que alguien de tu equipo se puede molestar y enfadar porque tires un tiro y no la pasas, o pensar en si la vas a fallar y la gente se va a reír de ti. Tonterías que no tienen ningún sentido realmente, pero luego en un partido sentimos. Si te haces bueno en concentrarte a través de la meditación, pero bueno, esto es una herramienta, hay muchas otras formas, pero esta es una gran herramienta, luego en el partido se te hará más fácil estar concentrado en el objetivo, que es, pues por ejemplo, coger una pelota y meterla cuando te hacen un pase y tienes que tirar de 3, por ponerte un ejemplo, y solo concentrarte en eso, no concentrarte en pensamientos que te pongan nervioso. Bueno, ya antes de irme, solo te digo que si quieres aprender ese tipo de conocimiento y a un nivel todavía mucho más avanzado y que yo personalmente te ayude a aplicar esto en tu juego, dale al primer link en la descripción.